Artículos 171, 172, 173 y 174 se encuentran derogados. Deducción por renta presuntiva. Artículo 175. El Fondo Nacional de Garantías tendrá derecho a deducir anualmente el valor de las reservas técnicas o de siniestralidad constituidas durante el respectivo ejercicio. En igual forma podrá proceder el Fondo Agropecuario de Garantías de que trata la Ley 16 de 1990 respecto de sus provisiones y reservas. Limitaciones comunes a costos y deducciones. Artículo 176. Los gastos que no sean susceptibles de tratarse como deducción no podrán ser tratados como costos ni capitalizados. Los costos cuya aceptación esté restringida no podrán ser tratados como deducción. Los gastos no aceptados fiscalmente no podrán ser tratados como costos ni ser capitalizados. Artículo 177. Las limitaciones a costos se aplican a las deducciones. Las deducciones están sujetas a las mismas limitaciones señaladas para los costos, en los artículos 85-88 inclusive. Igualmente, para uno y otro caso no serán deducibles los pagos respaldados en documentos frente a los cuales no se cumpla lo previsto en el numeral tercero del artículo 522. Tampoco serán procedentes los costos o deducciones respecto de los cuales no se cumpla con la obligación señalada en el artículo 632. Artículo 177-1. Límite de los costos y deducciones. Para efectos de la determinación de la renta líquida de los contribuyentes, no son aceptables los costos y deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional ni a las rentas exentas. Parágrafo. La limitación prevista en el presente artículo no será aplicable a los ingresos de que tratan los artículos 16 y 56 de la Ley 546 de 1999 en los términos allí señalados y hasta el 31 de diciembre de 2010. Artículo 177-2. No aceptación de costos y gastos. No son aceptados como costo o gasto los siguientes pagos por concepto de operaciones gravadas con el IVA. A. Los que se realicen a personas no inscritas en el régimen común del impuesto sobre las ventas por contratos de valor individual y superior a 3.300 VT en el respectivo periodo gravable. B. Los realizados a personas no inscritas en el régimen común del impuesto sobre las ventas efectuados con posterioridad al momento de que los contratos superen un valor acumulado de 3.300 VTs en el respectivo periodo gravable. C. Los realizados a personas naturales no inscritas en el régimen común cuando no conserven copia del documento en el cual conste la inscripción del respectivo vendedor o prestador del servicio en el régimen simplificado. Se exceptúan de lo anterior las operaciones gravadas realizadas con agricultores, ganaderos y arrendadores pertenecientes al régimen simplificado, siempre que el comprador de los bienes o servicios expida el documento equivalente a la factura a que hace referencia el literal F del artículo 437 del Estatuto Tributario. Sin perjuicio de lo previsto en los literales A, B de este artículo, la obligación de exigir y conservar la constancia de inscripción del responsable del régimen simplificado en el RUT operará a partir de la fecha que establezca el reglamento a que se refiere el artículo 555-2. Parágrafo. A las mismas limitaciones se someten las operaciones gravadas con el impuesto nacional al consumo. Capítulo 6. Renta líquida. Artículo 178. Determinación de la renta líquida. La renta líquida está constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta. La renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas efectivas, salvo cuando existan rentas exentas, en cuyo caso se restan para determinar la renta gravable.
Artículo 179. La utilidad en la enajenación de activos fijos poseídos por menos de 2 años es renta líquida. No se considera ganancia ocasional sino renta líquida la utilidad en la enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo del contribuyente y que hubieran sido poseídos por menos de 2 años. Para la determinación del costo del activo fijo enajenado, se tendrá en cuenta lo contemplado en el capítulo 2 del título 1 de este libro en cuanto le sea aplicable. Rentas líquidas especiales. Renta presuntiva. Normas aplicables para 1989. Artículos 180 a 187, derogados por el artículo 140 de la Ley 6 de 1992. Normas aplicables a partir de 1990. Artículo 188. Base y porcentaje de la renta presuntiva. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al 3,5% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. El porcentaje de renta presuntiva al que se refiere este artículo se reducirá al 0,5% en el año gravable 2020 y al 0% a partir del año gravable 2021. Los contribuyentes inscritos bajo el impuesto unificado, bajo el régimen simple de tributación simple, no estarán sujetos a renta presuntiva. Artículo 188-1, derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995. Artículo 189. Depuración de la base de cálculo y determinación. Del total del patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores. A. El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales. B. El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron en la determinación de una renta líquida inferior. C. El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo. D. A partir del año gravable 2002, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos. E. Las primeras 19.000 VT de activos del contribuyente destinados al sector agropecuario se excluirán de la base de aplicación de la renta presuntiva sobre patrimonio líquido. F. Las primeras 8.000 VT del valor de vivienda de habitación del contribuyente. G. El valor patrimonial neto de los bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas de los clubes sociales y deportivos. Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva se sumará la renta gravable generada por los activos exceptuados y este será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario. Parágrafo. El exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá compensarse en las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los 5 años siguientes. Artículo 190. El COMPES podrá fijar las tasas diferenciales por efecto de los avalúos catastrales. El Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES podrá revisar y fijar tasas generales o diferenciales para la renta presuntiva cuando mediante estudios adelantados por el gobierno determine que la incidencia de los avalúos catastrales sobre el monto de esta renta sea especialmente onerosa para algunos sectores de la economía.